Buenas tardes, alumnos del grupo 2-3. Iniciamos hoy 22 de junio. Vamos a iniciar un tema muy importante que es el de los 5 terms, que son los términos internacionales de comercio, lo cual significa que ustedes aprenden a hacer negociaciones sobre primero el precio de la mercancía, además de las obligaciones entre comprador y vendedor. Entonces vamos a hacer una breve historia rapidito de qué se va a tratar esto. Aquí estamos. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las clasificaciones arancelarias o las fracciones arancelarias. Bueno, lo vamos a ver de manera rápida en qué se compone cada uno de ellos. Entonces, este 72 es acerca del capítulo. Es acerca del capítulo. Nosotros solo vamos a ver aquí el capítulo 61 y el capítulo 87. El 87 tiene que ver todo lo que tenga que ver con transportes que se importan y exportan. El 61 es acerca de los textiles, que es lo más común. Bueno, entonces seguimos. Y ahora sí vemos los 5 terms. ¿Qué son los 5 terms? Son las reglas internacionales para interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cuántos son? Cada 10 años se van cambiando los 5 terms. A ustedes les va a tocar estos recién aceptados, son los 11, son de los 2020. Entonces yo aquí en la escuela solamente vamos a tener oportunidad de ver 6 que son los más usados. Bueno, entonces ¿para qué nos van a servir? Porque determinan las obligaciones por parte del exportador y el importador, el precio que va a tener la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo, así como el lugar de entrega de la mercancía. Entonces, esto es muy importante porque ustedes van a poder tener capacidad de hacer negociaciones. Es lo que más importa cuando eres de comercio internacional. Bueno, entonces seguimos. Les dejo de transmitir esto. El mouse, aquí está. Seguimos entonces y ahora vamos a ver una foto. ¿Dónde están ustedes? Aquí está. Esta foto. Esta foto que ustedes Profe, ¿ya ven tomó aquí. lista? No, esta foto que ustedes ven aquí es acerca de los 5TER 2020. Aún no tomamos lista. ¿Qué son? ¿Qué son los Incoterm? Bueno, son un conjunto de términos de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas en contratos de compraventa de mercancías. Ahí tienen los grupos. Ahora en el 2020 ya los pusieron en términos con C, D, E y F y son acerca de las obligaciones. Aprendiendo esta tablita te va a sacar mucho de dudas. Por ejemplo, CFR, Cost and Freight, significa que alguien paga el costo del flete. CIF, Cost and Insurance Freight, que paga el costo de la aseguranza. El CPT y el CIF, eso no lo vamos a ver nosotros porque no hay, casi no se usan. El DAP y DDP sí lo vamos a ver. El DAP significa Delivery at Place, es entregarlo en un lugar acordado. Y el DDP, Delivery Duty Pay, que significa que te lo vamos a entregar, pero ya hasta con los impuestos pagados. Y aquí vamos al XW, que es el más común para las empresas nuevas. Se trata de que cuando el vendedor vende, la persona va a hacer la venta, solamente pone a disposición del vendedor la mercancía en su propia bodega y el comprador va y la recoge ahí en su propia mercancía. Y de estos 3 que nosotros vamos a ver aquí, solamente vamos a ver el FOB, pero el Free Carrier significa que lo voy a poner donde tú digas. El Free Alongside the Ship significa que la carga la vamos a dejar a un lado del buque de carga. Y el FOB significa que mi responsabilidad va a terminar cuando la carga pase la borda del buque. ¿Sí? Entonces a la borda del barco. Esa sería
los Incoterms más comunes que nosotros vamos a ver. Entonces son 5 o son 6 los que yo te voy a enseñar a hacer porque son los que más vas a hacer. Los Incoterms vienen desde la Cámara Internacional de Comercio de París y ahí se regulan y recuerden que son acuerdos donde ustedes están diciendo qué actividad vas a hacer tú, qué actividad va a hacer la persona como comprador y vendedor. Eso, alumnos, yo sé que aquí en la escuela no se los van a volver a mostrar. Ustedes, por favor, pónganle mucha atención en esto. Alumno que se va de movilidad dice que el entender este tema les sirve mucho. ¿Por qué? Porque cuando van de movilidad a una escuela, ellos dan por hecho que ustedes ya saben esto, porque aparte se necesita consultar de manera externa qué es lo que estás haciendo. Bueno, entonces, esta es la dinámica. Entonces, permítanme. Aquí estamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están ustedes. Aquí están. Bueno, entonces les comparto ahora dónde está ejercicio 1. Es que tengo que ir cerrando las pantallas porque si no nos enredamos. Ok. No guardar. Aquí tengo esta. Bueno, tenía una breve del año pasado aquí. La voy a compartir. A ver dónde está. Bueno, aquí está. Este es un documento que yo usé el año pasado. Este también es para ustedes, es de comercio internacional. Aquí está sobre los 5 terms. Entonces los 5 terms establecen las formas que regulan las operaciones del comercio internacional. Dice, son internacionalmente aceptados y representados con 3 letras. Ahí están las letras. Está las 2000 y el 2010. Cada 10 años se regulan. Ustedes ya ahorita tienen solamente 11, pero había muchos más sin contar, había mucho más trabajo. Ahora aquí está, miren cómo año con año se van poniendo, por ejemplo, aquí están 3, están en uno solo y así ahorita ya son 11 los que se van a poner para este 2020. Este viene siendo la historia de los 5 TER. Aparecen en París, dice, en la Cámara Internacional de Comercio desde 1936. Y dice que desde entonces han tenido modificaciones precisamente para adaptarse a los cambios experimentados por el comercio internacional y el desarrollo entre los países. Ahí están las adecuaciones. Ahí dice que la más normal, la más actual es la de 2010, pero tenemos la de 2020 ya lista. Regulan los aspectos que envuelven cualquier operación de compra en comercio internacional, establecen claramente los derechos y obligaciones de las partes, regulan dónde la mercancía será entregada, se arreglan los costos que asume cada una de las partes y establecen en qué hora y lugar será la responsabilidad, la transferencia de responsabilidad sobre las mercancías del comprador y del vendedor. Entonces, todo debe ser cubierto con procesos documentales, ¿sí? Todo debe estar en documentos. Entonces, aquí dice cuáles son los Incoterm 2020 y qué indican. Aquí tenemos el S-Works, es el más común usado hoy. Significa que el vendedor tiene las mercancías disponibles al comprador en su propia instalación. Aquí tenemos lo que hace cada uno de ellos. Tenemos el Free Carrier, ese les decía que es solamente cuando va a ser por aire ahora. Ese no lo vamos a ver.
Este tampoco lo vamos a ver porque este ya se va a reformar y casi no se usa, pero este sí lo vamos a ver. El FOB, la mercancía es entregada y cargada en el barco, exclusivamente para el transporte marítimo y muy usado actualmente. Entonces, aquí en el Free on Board, mi responsabilidad termina cuando la mercancía sobrepasa, aquí ustedes pueden ver, la mercancía sobrepasa la borda del buque. Ese sería uno que vamos a ver. Y el CFR también lo vamos a ver, donde el comprador es responsable de traer las mercancías al puerto acordado, corre con los costos, pero su responsabilidad termina una vez que las mercancías son cargadas en el transporte principal y es exclusivamente marítimo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las responsabilidades estas y acá continuamos con el CFR, CIF, CIF, el Cost and Insurance and Freight, quiere decir que es muy similar, excepto por el hecho de que el vendedor debe pagar la aseguranza. Esa es uno de ellos. El CPT, este no lo vamos a ver, el CIF tampoco no lo vamos a ver. El DAT, que se cambia por el DAP. Aquí dice que el vendedor entrega las mercancías en un lugar acordado. Entonces, el DDP también lo vamos a ver aquí. Dice que el vendedor entrega las mercancías en un punto acordado con la tarifa pagada de aduanas y los impuestos pagados. Ese es el que vamos a ver, el DDP. Y este sería, dice, cuando hacemos un Incoterm incluimos la versión que estamos refiriéndonos. Por ejemplo, nosotros vamos a usar la 2020. Por ejemplo, ahí tenemos, dice, este sería un ejemplo pero no lo vamos a ver como tal porque es del año pasado. Entonces recuerden que el puerto de mayor eh, tráfico comercial para nosotros aquí en esta región de Sinaloa va a ser Manzanillo. Manzanillo siempre va a ser el punto de referencia porque es la ruta más corta natural de China a México y de Europa, que es de donde se hace más eh, las operaciones comerciales. Bueno, entonces hasta aquí es la explicación. Ahora vamos a ir con un caso práctico y de aquí viene la tarea. Déjenme ir borrando nada más lo que les digo para no tener tanta pantalla abierta. Esta es la historia. Esta es la historia. Dice ejercicio 1. Bueno, ahí viene, dice. La compañía Llantas del Noroeste de Culiacán, Sinaloa, está por realizar una importación de llantas para tractores a un cliente de Seattle, Washington. El valor es de $43,000 en fábrica. Todo van a ser dólares. $43,000 en fábrica. El margen sobre los costos de exportación es el 20%. Aquí es cuando ustedes recuerdan que yo les decía sobre el extra profit o el profit. A esto nos referíamos, a que el margen de gastos de exportación va a ser del 20%. Es cuando ustedes usan un gasto extra por los gastos que una utilidad extra por los gastos que esto les pudiera generar. ¿Sí? Entonces, eh, ahí va. Ok. Dice, la importación consiste en 200 llantas cada llanta pesa 60 kilogramos cada una. El costo de cargo del buque en el puerto de salida es de $550. Toda esta información se les va a dar. Dice, el costo
de descarga del buque es de $150. Y así es toda la información que tenemos aquí. Entonces dice, el valor del seguro de la mercancía es del 15% del valor del flete marítimo. El valor de los gastos aduaneros en el puerto de destino es de $130. Y así viene el gravamen arancelario. Entonces ahí dice, el vendedor paga un transporte terrestre desde la empresa fabricante hasta el costado del buque de $160. El comprador pagó un transporte desde Mazatlán a Culiacán, suponiendo que hubiera llegado a Culiacán, por $110. Determina los costos usando cada Incoterm presentado en clase. Entonces, yo se las puse a ustedes mucho más fácil. En su grupo del WhatsApp les mandé la información. Nada más déjenme cubrirla. Voy a insertar unos renglones porque tengo que cubrir la clave del examen. ¿Se durmieron? No, profe, aquí estamos. Bien espantados. Ok, listo. Muy bien, el transporte llega a Manzanillo, va a llegar a Manzanillo, entonces allí les voy a presentar la información, lo que vamos a hacer ahorita como ejemplo. De aquí para adelante empieza a correr la tarea. Es donde estamos, aquí está. Esta información les acabo de compartir en su grupo del WhatsApp. Ahí si puede alguien le toma foto o lo mira de su WhatsApp para estar entendiendo de dónde estamos sacando las cosas. Por ejemplo, este es un ejemplo. El producto vale $43,000 en fábrica. Todos son puros dólares. Este es el margen sobre los costos, que es el extra profit. ¿Cuánto paga el...? Se los puse en español también para que no estuvieran batallando. El transporte desde la empresa fabricante al puerto de salida, o sea, allá en Seattle, Washington. El número de artículos van a ser 200 llantas. El peso por unidad, cada una de estas vale, pues pesa 60 kilogramos. El gasto aduanero en puerto de salida son $130. El gasto de carga en muelle de salida son $50. El valor del flete marítimo son 10 centavos de dólar sobre kilogramo de producto. Y el seguro de la Disculpe, profe, mercancía, dijo dígame. 50. Dígame. Dijo 50, ¿verdad? ¿Dónde? Donde tiene 550, Ah, me parece. 550, sí. Entonces aquí es lo que le cuesta a él cargar el buque en la aduana, en el muelle de salida. Entonces aquí el valor del flete marítimo viene siendo 10 centavos de dólar por kilogramo de producto. Ahora, el seguro de la mercancía. ¿Cómo se saca el seguro de la mercancía? Va a ser por porcentajes, va a ser al 15% sobre el valor del flete. La descarga en el puerto de destino le va a costar $130. El gravamen arancelario, o sea, lo que le cobra la fracción arancelaria, ustedes ya lo vieron en el 87, va a ser del 20%. Del 20%, ¿cuánto le cobran? Ustedes ya lo sacaron eso. Y los gastos aduaneros en la aduana de destino, o sea, acá en Manzanillo van a ser de $130, que es el famoso Custom Processing, donde lo multiplican por .008. Entonces, el transporte de la mercancía desde la aduana hasta el domicilio del comprador va a ser de $110. Ahora, quiero que vean esta información que está aquí y con toda confianza me digan si no entienden qué es lo que se hace en alguno de estos pasos. Si la entienden bien la información como para estarla jalando y estar haciendo su propio trabajo. Entonces, esta información es lo que vas a ocupar y esta información allá cuando estés en el mundo laboral. Va a haber un mundo de información, pero esta es la que vas a ocupar. Este es lo que vas a ocupar y recuerda que va a ir cambiando el precio por cada Incoterm que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué vas a pagar tú y qué voy a pagar yo? Ya en la hoja en la figura que les mostré ahorita, les mostraba dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza la del vendedor, dónde empieza la del comprador. Entonces, ¿está entendible el cuadro?
¿Hay algún concepto? Sí, profe. Ok. Entonces todos los conceptos están entendibles. Bueno, permítanme nada más. Permítanme nada más, plebes. Dejen mandar un mensaje. A ver, plebes, no se enreden. A los que no se van a graduar por promedio, les cobran 3,000 de diplomado y 3,000 del título. A los que sí nos vamos a graduar por promedio, son 3,000 pesos nada más del título. A nosotros no nos están cobrando diplomado. Ustedes sí están pagando diplomado porque no alcanzaron un promedio. Pero en sí el costo de titulación son los 6,000 pesos. Así que eso es por eso que les están cobrando ese dinero. Ustedes ya pagaron 3,000, ahora están pagando 3,000. No tuvieron promedio, ahora sí está, o nosotros nomás estamos pagando 3,000 porque sí tuvimos promedio. Listo, alumnos, disculpen. Es que soy jefe de grupo en la U, pues y ando bien enredado con unos plebes que no entienden. Ok, bueno, y creí que había apagado el micrófono. Bueno, entonces aquí tenemos la información. Entonces yo voy a abrir un documento de Word. Dejo de transmitir. Abro este documento de Word y abro un documento nuevo. Abro un documento nuevo. Aquí está el documento. Y aquí empezamos a hacer la tarea. Entonces, como ustedes ya hicieron, ya tomaron una captura de la pantalla, ya tienen más o menos de qué se trata, iniciamos a determinar los costos por los acuerdos alcanzados. Y no es que digas tú, vamos a hacerlo por esto, vamos a hacerlo por este otro. Tú debes de estar bien atento a lo que se vaya a hacer. Recuerda que te he dicho que tú no puedes decir si voy a hacer negocios contigo sin antes sacar cuánto vas a sacar de utilidad. Al igual que los acuerdos comerciales, tú tienes que sacar los más importantes. Yo te voy a enseñar los 6 más importantes y ahí tú debes de decir por cuál te vas a ir, qué obligaciones estás poniendo tú. Vamos a empezar con el número 1, que es el Ex-Works. El Ex-Works significa que solamente vas a poner a disposición de la empresa, del vendedor, el producto en tu bodega, si tú eres el vendedor. Entonces, ¿de qué se compone esto? Se compone de el costo de fabricación, más los márgenes de costos. De esto se compone el Ex-Works. El costo de fabricación es lo mismo que el valor en fábrica. Entonces, el Ex-Works va a valer. ¿Cuánto valía el valor? ¿Cuánto vale el producto en fábrica? Nadie le tomó foto o lo puede ver en el WhatsApp. Nadie. No. Son $43,000. Más el margen. ¿Cuál es el margen de los costos? 20%. 20%. Entonces, si a los 43,000 le sacas el 20%, te va a dar 8,600. Entonces, esto te va a dar igual a que en Ex-Works el valor de tu mercancía son $51,600. Y ya hicimos el primero. El Ex-Works significa que solamente lo tengo, si lo voy a vender, va a ser en mi bodega para que venga el comprador y lo agarre, pero pues le voy como son gastos de fabricación y margen de costo porque lo van a exportar, lo que sea, tengo que agarrar algo extra. Pues, ¿te acuerdan cuando yo les enseñé el extra profit? Pues aquí entra esto.
Entonces, de 43,000 que valía, pues que se vaya en 51,600 dólares. Vamos con el número 2. El número 2 es el FOB, que significa que tu responsabilidad termina cuando la carga sobrepasa la borda del buque. Entonces, ¿de qué se compone esto? Fíjense la cosa que es gradual. Se compone del ex-works más el transporte de fábrica a terminal, transporte de fábrica a terminal, más los gastos de despacho, que es el custom processing, pero se los pongo en español, pues. Son los gastos de despacho y derechos en aduana de salida. Y vamos a ponerle también los gastos de carga. Gastos de carga. Vayan identificándolos, por favor, para que me digan cuánto es gastos de carga de buque en muelle de salida. Esto se los debería estar dando en inglés, pero pues no los quiero enredar mucho con eso. Me interesa que sepas de qué estoy hablándote aquí, de qué estoy hablándote aquí, qué situación se está dando. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuánto vale de qué se compone el FOB? Bueno, pues el FOB, vamos a poner Free on Board, se compone de el Ex-Works. ¿Cuánto vale el Ex-Works? 51,600 dólares. Fíjense que no estoy poniendo ni decimales ni mucha coma porque no quiero que me gane el tiempo. Son 51,600 dólares. ¿Más cuánto? Más el transporte de fábrica a terminal. ¿Quién me dice cuánto es? Yo pongo un 10. 160. 160. Muy bien. ¿Qué sigue? El gasto de despacho y derecho en aduana de salida. ¿Cuánto es? 130. 130, exactamente. ¿Y qué nos falta? El gasto de carga en el muelle de salida. ¿Cuánto es? 550. 550. 550. Entonces, ¿cuánto vale la mercancía aquí? Porque fíjate bien, son tus negocios como vendedor. ¿Qué haces como vendedor tú? Tu responsabilidad termina cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cobrarle el works, vas a pagar el transporte de fábrica terminal, el gasto de la aduana de salida y el gasto de la carga del buque, porque sobrepasando la borda del buque, ahí termina tu responsabilidad. Entonces, ¿a cuánto vas a vender esta mercancía aquí? 52,440. Exactamente. Pregunta hasta aquí. ¿Vamos entendiendo, alumnos, a qué les estoy explicando? ¿Vamos entendiendo de qué se trata esto? Son situaciones. Sí, profe. Son situaciones y son acuerdos. Y recuerden lo que les dije, no te los van a dar en la SEA ya este tema, pues así como tal, porque lleva algo de inglés y son términos que nunca te los van a dar en español. Entonces, aprendan lo más que puedan. Este tema yo ya lo vi con los grupos. Me faltan ustedes. Vamos con el CFR, Cost and Freight. El Cost and Freight significa que quieres que yo te pague hasta aquí, pero quieres que te pague el transporte por el mar. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se compone el CFR? Se compone del FOB más el gasto de transporte por mar. ¿Muy bien? ¿Cuánto es el gasto de transporte por mar? .10 centavos Punto 10. ¿Y cómo dice que lo vas a pagar? por kilo. ¿Ok? ¿Y cuántos kilos pesa cada producto? 60. Y lo vas a multiplicar por cuántos productos. 200. Entonces, ¿cuánto es? Punto 10 por 60 por 200. Rapidito, play, les tiene que trabajar esto. 1200. Exactamente. ¿Cómo te apellidas?
Orduño Félix. Muy bien, tienes 10. CFR es 52.440. Son 52.440 porque lo tienes que arrastrar. 52.440 más el gasto del seguro, el gasto de transporte por el mar son $1,200. Entonces, hasta aquí mi mercancía va teniendo un costo de $53.640. Hasta ahí vamos. O sea, son mis obligaciones como vendedor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde quieres tú que yo haga eso? Después vienen otras negociaciones que les voy a explicar cuando ya terminemos esto. Vamos con el 4, con el paso 4. En el paso 4 vamos a pagar el CIF, Cost and Insurance Freight. Quieres que haga todo esto, pero también quieres que pague el seguro de la mercancía. Cost and Insurance Freight. El costo de la aseguranza del transporte. Entonces va a ser igual al CFR y va a ser más el gasto de seguro de transporte por mar, ¿Ok? ¿Cuánto vale el gasto de transporte por mar? 15% sobre el valor del flete. Entonces, ¿cuánto vas a costar el seguro por mar? ¿Cuánto es el valor del flete? Aquí está. 1,200. Son 8.046. No. Aquí está el valor del flete. Mira, esto es los 1,200, es el valor del transporte por mar. 1,200. Entonces, Ok, el 180. 15% es el seguro, 180 exactamente. Entonces, más 180. Entonces, hasta aquí la mercancía obtiene un valor de $53.820. Todo este texto que yo estoy haciendo aquí lo tienes que hacer en tu examen. Todo esto que voy a hacer aquí lo va para tu examen. Vamos con el número 5. En el número 5 vas a pagar el DAP, que significa Delivery at Place. Significa que quieres que te entregue la mercancía en un lugar acordado. Entonces, esto se va a componer del CIF, que ya vengo trayendo de allá, del CIF más los gastos de descarga, en puerto de destino. No sé cómo lo tengan allí, de destino o de llegadas, no sé cómo lo tengan. El DAP es el CIF más el gasto de descarga en puerto de destino. Entonces, en este caso va a ser sin el DAP. DAP va a ser igual a 53.820 más. ¿Quién me dice cuánto es el gasto de descarga en el puerto de destino? 130. $130. Entonces, exactamente. Entonces, hasta aquí el producto tiene un valor de $53.950. Y vamos a ver el último paso de tu examen, de tus trabajos y de tus exámenes. El último es el DDP, que significa Delivery Duty Paid, que significa que quieres que yo haga todo eso y que aparte pague la aseguranza del producto y que pague los impuestos, además de que te pague el transporte hasta tu lugar hasta tu tienda, hasta tu establecimiento, hasta ahí quieres que te ponga la mercancía. Bueno, este va a ser igual al DAP. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Va a ser igual al DAP más el gravamen arancelario. O sea, lo que les cuesta, ustedes ya lo sacaron en los trabajos, el gravamen arancelario más los gastos de despacho en la aduana de entrada. Aquí les pudiera yo poner
el custom processing, aduana de entrada, más también le vamos a poner el gasto de transporte, el gasto de transporte de aduana a domicilio del comprador. Tú eres vendedor y estás haciendo esto para ver cuál te sale mejor. Muy bien. Entonces aquí el Delivery Duty Pay, el delivery más el impuesto van a ser el DDP, se va a componer entonces de los 53.950 más. ¿Cuál es el gravamen arancelario? ¿Qué porcentaje es? El 20. Ok, no se les olvide este dato. El gravamen arancelario va a ser el porcentaje que se indique, pero se lo vas a sacar al CIF, a este, al CIF. A ese lo vas a ocupar para sacar el 6, que es el 20%. ¿Cuánto es el 20% de eso? 10.764. Exactamente, 10.764. ¿Y qué sigue? Que los gastos de despacho en la aduana de entrada, ¿cuánto es? Gastos de despacho en la aduana de entrada, ¿cuánto es? 130. 130. Más el gasto de transporte de aduana a domicilio del comprador, ¿cuánto va a ser? 110. 110. Bueno, se me está acabando el tiempo. Voy a dejar de transmitir aquí y vamos a volver a hacer otra clase. Entren otra vez, por favor.